Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor y en nuestra Madre la Santísima Virgen, hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Juan Bosco, un santo de principios del siglo XIX, un santo que ha pasado a la historia como esos grandes profetas que Dios suscita en su Iglesia. San Juan Bosco es el conocido como el santo de la juventud, un hombre que dedicó su vida a los niños, especialmente a los más pobres. Les decía a ellos, hagan lo que quieran, hagan lo que quieran. Lo único que no deben hacer es pecar. Cuando los llevaba de paseo o los mantenía en sus oratorios, a los niños les decía eso: hagan lo que quieran. Lo único que no deben hacer es pecar, pararse de cabeza, hacer cualquier juego, cualquier actividad, y mucha actividad, pero no pequen. San Juan Bosco ama a los niños, ama a la gente, ama especialmente a la gente pobre, y por eso recoge niños pobres, y por ellos sufre, por ellos trabaja, por ellos también va a sufrir persecución como todo santo. No hay santo sin persecución, queridos hermanos. Padecerá toda su vida incluso la misma persecución de su mejor amigo, el arzobispo de Turín. Así es su historia, así es su historia. Toda su vida va a sufrir. San Juan Bosco es un santo de esos que Dios suscita de manera maravillosa. De jovencito empieza a tener unas revelaciones de Dios. Eso por eso le digo que es un santo muy especial. De jovencito tiene una revelación. Él dice que es un sueño, y efectivamente en medio del sueño tiene esas como manifestaciones. Lo que le ocurre de adolescente solo lo va a entender de adulto. Y siendo adulto también tiene muchas visiones. San Juan Bosco es de esos profetas. A veces Dios le anunciaba hechos futuros y lo conocía, y lo decía y se cumplía. Hay testigos fidedignos. Los niños por eso muchas veces impresionados por este conocimiento del santo, también por eso le tenían gran respeto, gran aprecio. San Juan Bosco leía las conciencias de sus niños, leía, les decía lo que tenían dentro, sus pecados, su vida oculta. ¿Todo para qué? Para ayudarles a servir a Dios. Los famosos sueños de Don Bosco, famosos, hay todo un libro que se habla de esas narraciones que son maravillosas, ¿no?
y cómo de ahí el mismo santo coge enseñanzas para los jóvenes. Uno de esos famosos sueños es el de las 2 columnas, ¿no? Creo que también este sueño tiene todo un mensaje. Las 2 columnas. San Juan Bosco tiene este sueño en medio de una experiencia de la Iglesia de sufrimiento. Para su época es el Papa Pío IX y la Iglesia está sufriendo horrores. Atacan al Santo Padre, le van a quitar los estados pontificios, va a quedar difamado, es despreciado en toda Italia, una legión de gente que desprecia al Papa. San Juan Bosco sufre. Y sufre con la Iglesia que está siendo atropellada. Y sufre el embate de las sectas también en Italia. A San Juan Bosco, grupos sectarios, protestantes, lo amenazan de muerte y hasta le disparan. Y San Juan Bosco sufre todo esto, pero como es un hombre de Dios, Dios está de su lado. Se salvó muchas veces así como decimos, de pelos. Una bala le atravesó. Si no levanta el brazo, estaba dando clases, les cuento esto, estaba dando clases a los niños por la noche y de repente levanta el brazo para hacer un gesto y le cae una bala, no en el brazo, sino en el sobaco, le rompe la sotana. Si no levanta el brazo, le cae en el brazo. ¿Cuántas veces caminando solo de noche por esas barriadas, solo, imagínense, amenazado, le caen encima para darle de golpes y él, que no tenía defensa, sale en su defensa, él cuenta, un perrazo gigante que echa a correr a los bandidos que quieren hacerle daño. Varias veces le ocurrió esto y el mismo perro se acercaba. Le llamó el gris. Nunca quería comer lo que le daba a él, no comía nada. Con él andaba, se le aparecía y andaba con él, no le hacía daño ni a sus niños. Y aparecía cuando efectivamente a don Bosco o le estaban ya a punto de hacer daño, le iban a atacar, o podía correr algún riesgo. Y él comenta, desapareció misteriosamente. Nunca lo vieron, así de repente se fue y ya no lo vieron más. Es un hecho sorprendente, por lo menos. Y entonces, este santo tiene este sueño, en medio de ese sufrimiento de la Iglesia, que él también está viviendo en carne propia. San Juan Bosco está preocupado por la Iglesia. ¿Qué hacer? Porque si ni respetan al Papa y le están quitando los estados pontificios y hay campañas contra el Papa y todo, la Iglesia está siendo desacreditada. ¿Qué hacer? Don Bosco tiene un sueño y se ve él en una playa y en alta mar vislumbra un combate naval. Un inmenso barco con otros pequeños que están siendo guiados por gente buena, y en ese barco gigante el Santo Padre, el Papa con los cardenales y los obispos. Y de repente ese barco con esa flotilla sufre el embate de otros que tratan de destruirlos, hundirlos. Una batalla naval. Y don Bosco está contemplando esa escena, imagínense, es casi una película, ¿no? Y ve don Bosco que los pequeños barcos son abatidos. Hacen dos reuniones
y saliendo de las 2 reuniones salen un poquito mejor, pero siguen siendo atacados. Y en una de esas ve don Bosco cómo el Santo Padre, el Papa, es disparado y muere el Papa. Y de repente sus enemigos, llenos de alboroto y de alegría, parecen que han triunfado, y él mismo cuenta que se reúnen los cardenales y eligen, aparece otro Papa. Y este Papa ordena al barco, o guía el barco, hacia 2 columnas que emergen en la playa. 2 columnas que salen así del mar. 2 columnas en cuya cima se encuentra en cada una de ellas, en una hostia grande, y en la otra la imagen de la Virgen María. Y el Papa ordena tirar las anclas a esas 2 columnas para sujetarse de ellas. Y cuenta el santo que el barco avanza, y después que ha tirado las anclas a esas 2 columnas, que dicen misteriosamente, los barcos enemigos empiezan a incendiarse, empiezan a hacer agua, se van hundiendo, y los pequeños barquitos que apoyaban al barco del Papa, que ya estaban que se hundían, vuelven a coger vida, van detrás del barco del Papa, llegan a esas 2 columnas, y en poco tiempo los demás barcos enemigos o acaban quemados, incendiados, o sumergidos en el agua. Y el barco del Papa, indemne, sin heridas, o reparado ya, llega a ese puerto. Es uno de los milagros no las profecías o sueños más famosos de San Juan Bosco. Y ha dado, queridos hermanos, para hablar se ha escrito sobre esta profecía. Y el mismo don Bosco pidió a sus salesianos que interpretasen. Y es la interpretación más bonita y que a él le gustó, es la de su sucesor, don Miguel Rúa, beato Miguel Rúa. Este sacerdote le dijo: don Bosco, ese sueño nos está hablando de la Iglesia, del sufrimiento que tiene la Iglesia. En ese momento estaba sufriendo, como ven, el Papa era atacado. El barco es la Iglesia, los pequeños barquitos son esos católicos que van apoyando al Papa, que sirven al Papa, que también son atacados, y los demás, los otros, pues claro, son los enemigos, los aliados del demonio, los que no quieren para nada a la Iglesia. Y esas 2 columnas, le dice don Miguel Rúa, para mí son la devoción a la Virgen y la devoción a la Eucaristía. Si la Iglesia, si los católicos viven profundamente, intensamente, la devoción a la Virgen María, una verdadera devoción y una verdadera frecuencia de la Eucaristía, hacen a la Iglesia y al Santo Padre invencible a los enemigos que tiene la Iglesia. No van a poder con ella, no la van a hacer daño, aunque le hagan daño, no van a poder. La salvación del cristiano viene de esa verdadera devoción a la Virgen, nuestra Madre, y a la Eucaristía. Un santo del siglo XIX, y algún periodista de mucho peso, decía que esta profecía de don Bosco coincide con la profecía de la Virgen de Fátima a los niños, a los 3 pastorcitos. Efectivamente, los niños ven morir al Papa. Fíjense, coincide. Don Bosco ve morir al Papa en ese sueño profético. Sor Lucía
y el beato Francisco y la beata Jacinta también ven morir al Papa, disparado. Dos profecías, queridos hermanos, que coinciden. Si queremos tenerlo como profecía, o bueno, también, aunque no sea profecía lo de Don Bosco, pero es un sueño que ha marcado época, ha sonado mucho. Y a Don Bosco Dios le revelaba en sueños hechos futuros, o sea, que uno puede, la Virgen de Fátima lo dice que el Papa es disparado y muere, y Don Bosco ya un siglo antes, está diciendo lo mismo. Realmente uno se sorprende, ¿verdad? Por eso algunos dicen que si el Papa Juan Pablo II fue herido, no murió, todavía falta que se cumpla como esa profecía, digamos, pareciera, pero tampoco uno puede estar esperando, digamos, que ocurran estas cosas, pero son cosas que uno más o menos puede pensar, pero el punto no es ese, queridos hermanos. El punto no es ver si el Papa muere o no muere, no, porque la Sagrada Escritura y las profecías de los santos y las manifestaciones maravillosas de Dios no son para satisfacer curiosidad. Todas esas manifestaciones son un eco del Evangelio, y el Evangelio no quiere satisfacer curiosidad. Por eso no te dice qué ojos tenía Jesús, verdes, rojos, lo que sea, no te dice qué estatura tenía, cómo era la Virgen María, si era flaquita, si era gordita, no te dice, porque no va para eso. Y fíjate, la Virgen de Fátima y San Juan Bosco coinciden en este mensaje. Tiempos difíciles para la Iglesia. ¿Cuál es el mensaje? María y la Eucaristía. La Virgen de Fátima va a decir que comulga 5 primeros sábados de mes seguidos. Yo lo salvo. Y ella dice, acudan a mí. Y Don Bosco ve las 2 columnas. Salvación de la Iglesia ante los enemigos que le quieren hacer daño. Es que la Iglesia tiene enemigos, queridos hermanos. Tiene. Eso no se puede quitar. Pidámosle a este santo, queridos hermanos, este santo que amó a la Iglesia, amó de veras. Hay que tener cuidado de Don Bosco, no quedarse en la superficial. Don Bosco es uno de esos santos gigantes que suscita la Iglesia. Su amor a la Iglesia, su amor a los pobres. Pidámosle a este santo que nos dé a nosotros ese amor a la Eucaristía, a la Virgen María. Don Bosco a los niños les decía eso, para perseverar en la vida cristiana, confesión frecuente, comunión frecuente, amor a la Virgen, amor a la virtud de la pureza. Así les recomendaba. Nada más, queridos hermanos. Amén.